Mi hija me metió en la peor mesa de su fiesta y gritó: «¡Fuera de mi boda!». Me reí. Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que criamos con tanto sacrificio formar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo vivido juntos. Pero el día que mi hija se casó, me sentó en la peor mesa de la fiesta. Y luego, gritó delante de todos: «¡Fuera de mi boda!». Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí contamos historias de vida que dan un giro total, y siempre dejan una lección. Mi nombre es Magdalena Hurtado, tengo 71 años, y durante más de 4 décadas fui madre soltera, bordadora y vendedora de dulces en San Pedro de las Flores. Viví para darle todo a mi hija. Pero ese día, ella me lo quitó todo. Y aún así, sonreí. Nunca imaginé que la felicidad de una hija pudiera doler tan hondo. Siempre pensé que cuando llegara ese momento, verla con su vestido blanco, radiante, tomada del brazo de su futuro esposo, sentiría que todo había valido la pena. Que las desveladas, los silencios tragados, los antojos no cumplidos y los años sin regalos de cumpleaños se disolverían como azúcar en café caliente. Me equivoqué. Porque desde que Patricia me dijo que se iba a casar, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza, pero tampoco era alegría completa. Era como una vocecita que decía: «No te hagas ilusiones». Pero no le hice caso. Porque yo me hice madre sola, sin manual ni promesas, solo con la fe de que el amor bastaba. Y si había un día que merecía ser perfecto, era ese. El de su boda. Volví a sacar mis costales de dulces, los viejos moldes para galletas, las recetas heredadas de mi abuela, y me puse a trabajar. Vendía en las escuelas, en los tianguis, en la iglesia, donde se pudiera. Cada moneda que caía en la lata de café reciclada era una chispa de ilusión. Me imaginaba las luces del salón, los invitados aplaudiendo, y a Patricia volteando desde su mesa solo para mirarme con cariño. Porque sí, tal vez no tendría un papel importante en los preparativos, pero sabía, o quería creer, que mi presencia era parte esencial de esa historia. Preparé sobres con efectivo. 5 en total. En cada uno, una notita chiquita con letras torcidas, para la decoración, para el fotógrafo, para las flores. Cosas que yo nunca tuve en mi boda. Cosas que soñé que mi hija sí tendría. La primera vez que le entregué uno, Patricia casi no lo miró. Lo metió en su bolso sin decir mucho. Yo me hice la distraída, como si no me importara, como si no hubiera doblado ropa hasta las 3 de la mañana para juntar ese dinero. Me dije a mí misma: «Está estresada, es normal, las bodas cansan». Y seguí. El segundo sobre también desapareció sin muchas palabras. Con el tercero, me animé a preguntarle si ya había visto al florista. Me contestó con un sí: «Todo está cubierto, no te preocupes». Pero no me miró a los ojos. Yo entendí, pero no dije nada. Porque si algo me enseñó la vida es que a veces hay que tragar saliva y sonreír, aunque por dentro una esté temblando. Me aferré a la idea de que todo cambiaría el día del evento. Que ella estaba nerviosa, ocupada, tal vez influenciada por su suegra, una mujer con rostro de mármol y voz de cuchillo, pero que al final del día, en cuanto me viera con mi vestido morado, sonriendo desde mi mesa, iba a recordar todo lo que vivimos juntas. Porque ¿quién más estuvo ahí cuando se rompió la pierna en la secundaria? ¿Quién le llevó caldito de pollo cuando tuvo dengue y no podía moverse? ¿Quién vendía ropa usada en la plaza para comprarle su primer uniforme de secretaria? Yo. Nadie más. Y aunque ella ya no lo dijera en voz alta, yo me aferraba a que en su corazón seguía sabiendo eso. El último sobre lo preparé con esmero. Le puse una flor seca adentro, de esas que ella me regalaba de niña cuando salíamos al campo. Escribí una nota: «Que tu boda sea tan bonita como el corazón que vi crecer en ti». Me temblaban las manos, pero el alma me brillaba. Le entregué ese sobre un viernes por la tarde, en su departamento nuevo, ese que Esteban ayudó a amueblar. Toqué la puerta con emoción, esperando tal vez un abrazo, una lágrima, un gracias, mamá. Ella lo tomó entre los dedos, lo miró por un segundo y dijo: «No hacía falta, pero bueno». Y se dio la vuelta.
Ahí entendí algo que no supe poner en palabras ese día. No era él sobre lo que dolía, era él, pero bueno. Ese gesto frío. Esa forma de cerrar la conversación sin siquiera abrir el corazón. No fue el dinero, ni la falta de reconocimiento. Fue esa muralla invisible que se levantó entre nosotras, y que yo ya no podía derribar sola. Salí de ese departamento con el alma hecha un nudo. Me senté en la banqueta y vi a los carros pasar. Pensé en mi madre, en cómo ella también se tragó muchas ausencias en silencio. Y me pregunté si eso era parte del ser madre, criar, amar, darlo todo, y después ser desplazada con elegancia. Volví a casa con una mezcla de emociones. Quería llorar, pero no podía. Quería gritar, pero no me salían las palabras. Me senté en la cocina, puse agua para café, y me quedé mirando la ventana. Afuera cantaban los pájaros, como si nada pasara. Adentro, mi pecho era una caja cerrada con llave. Pensé en cancelar todo, en no ir a la boda. Pero luego me imaginé a Patricia entrando al salón, y que nadie me viera ahí. Me dolía más eso. La idea de desaparecer de su historia me partía más que cualquier desprecio. Así que decidí que sí iría. Que iría con dignidad. Que nadie diga que yo no estuve ahí, completa, con todo mi amor puesto en ella. Ese fin de semana fui con la costurera del barrio, la misma que me hizo mi vestido de 15 años. Le pedí algo sencillo, pero bonito. Color lila, le dije, como los campos donde jugaba Patricia de niña. Ella me sonrió con ternura. Usted va a brillar como la madre de la novia, me dijo mientras tomaba las medidas. Y yo sentí que tal vez sí, que aunque el amor de mi hija no se viera como antes, aún había espacio para esperanza. Me fui a casa con la tela en una bolsa de plástico y el corazón un poquito más liviano. Me miré en el espejo al llegar y me dije, lo estás haciendo bien, Magdalena. Muy bien. Guardé mis recuerdos en una caja de zapatos y escondí mis expectativas en el fondo del ropero. Esa noche soñé con Patricia pequeña, corriendo entre girasoles, gritándome mamá, con una risa limpia. Me desperté con los ojos húmedos y las manos estiradas hacia el vacío. Respiré hondo y me puse a preparar tamales para vender el lunes. Porque la vida no se detiene, aunque una quiera. Y porque el amor de madre, aunque duela, no caduca. Solo cambia de forma. Y yo estaba aprendiendo a dejar que cambiara sin romperme. Me pregunté si alguna vez me iba a decir gracias. No por los sobres, ni por el vestido, ni por la comida, sino por haber estado ahí cuando nadie más estuvo. Por no haberla soltado jamás, ni cuando me empujó emocionalmente al borde. Pero tal vez eso era esperar demasiado. Tal vez el verdadero regalo no era escuchar un gracias, sino tener la conciencia tranquila de haberlo hecho todo con amor. Porque cuando uno actúa desde el amor, puede dormir en paz. Y así fue como, a pesar de los silencios, los desplantes y las miradas frías, me preparé para ese día con el corazón lleno de ilusiones remendadas. Porque una madre nunca deja de esperar lo mejor para su hija, aunque sepa que lo mejor no siempre le incluye a ella. Al principio pensé que era cosa mía, que estaba viendo cosas donde no las había. Patricia siempre fue reservada, práctica, de esas personas que organizan todo en listas y no dejan espacio para sentimentalismos. Pero conforme los días avanzaban, empecé a notar que yo no estaba dentro de ninguna de esas listas. No me pedía opinión, no me contaba avances, no me preguntaba si tenía tiempo para acompañarla a probar pasteles o revisar flores. Me enteraba de las decisiones por terceros, la vecina, la hermana del Esteban, una prima lejana que subía todo en redes. Y yo, me tragaba la inquietud como quien se traga una pastilla amarga sin agua. Me decía, es su boda, no la mía. Pero por dentro me dolía. Me dolía que todo lo que habíamos soñado juntas de repente se volviera algo de lo que yo era solo espectadora. Una tarde, me animé a preguntarle si quería que la ayudara con las invitaciones. Me dijo, sin levantar la vista del celular, ya están hechas, mamá. Pero gracias. No hubo rastro de ternura en su voz. Y lo peor fue que ni siquiera pareció notar el nudo que se me formó en la garganta. Fui al baño, me mojé la cara, me miré al espejo y me dije, no hagas escándalo. Sé elegante. Pero qué difícil es mantenerse elegante cuando lo que quieres es que te abracen y te digan, te necesito. Porque eso era lo que yo estaba esperando, en el fondo. No flores,
no reconocimientos, no un lugar en la mesa principal. Solo eso, que mi hija me necesitara. Cada vez que trataba de acercarme un poco, había una barrera invisible. La suegra opinaba de todo, desde el color de los manteles hasta el menú. Patricia escuchaba cada palabra de ella como si vinieran del Papa. Y cuando yo decía algo, era como si el aire hablara. Eso ya lo vimos, no combina, no creo que sea necesario. Eran frases que se repetían como eco cada vez que abría la boca. Empecé a evitar opinar, a retirarme antes de que terminara la reunión, a sentarme en silencio, como quien está en una fiesta donde nadie lo invitó realmente. Pero fingía sonreír, para no preocupar a nadie. Porque una madre también aprende a disimular la tristeza. Un día, mientras tejía en casa, vi que Patricia subió una historia con el salón decorado. No me había dicho que irían a verlo. No me había invitado. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos, sintiéndome tonta. Era como si su vida ya no me incluyera. Como si yo fuera un capítulo cerrado. Respiré hondo, apagué el teléfono y me puse a hacer pan de elote. Cocinar siempre me ayudó a calmarme. Me acordé de cuando ella era niña y me pedía que le enseñara a batir la mezcla con la cuchara de madera. Me pregunté cuándo fue que dejamos de hacer cosas juntas. ¿Cuándo fue que me convertí en alguien que incomoda? Otro día, fui al centro a comprar tela para forrar unas cajitas que quería regalar como recuerdo. Algo simbólico, hecho por mis manos. Patricia las vio sobre la mesa de la cocina y preguntó, ¿qué es esto? Le conté mi idea. Me dijo, ¿y si mejor no haces nada, mamá? Es que queremos algo más profesional. No me gritó, no me insultó, pero esas palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Guardé las cajas en un cajón, junto con un montón de otras cosas que nunca llegué a terminar. En la noche, lloré bajito, para no despertar a nadie. Me sentí tan sola que me abracé a mí misma, como si eso bastara para no quebrarme del todo. Un domingo, hubo una reunión en casa de la suegra para organizar detalles finales. Fui porque me invitaron por compromiso, no por deseo. Había mesas largas, post-its, carpetas, todo muy estructurado. Yo solo quería escuchar, aportar algo, sentirme parte. Pero desde que llegué, noté que ya todo estaba decidido. Incluso los centros de mesa que yo había sugerido semanas antes fueron descartados con una sonrisa falsa. No combinan con el concepto. Me dieron un vasito con agua y me sentaron al fondo, como quien acomoda a la abuela para que no estorbe. Me dolió. Pero no dije nada. Porque si algo me estaba quedando claro, era que en esa boda, yo era una figura decorativa. Una noche, Patricia me pidió que le prestara una plancha vieja que yo tenía guardada desde hace años. Con ilusión, pensé que por fin necesitaba algo de mí. Corrí a sacarla, la limpié, le puse un moño. Cuando se la entregué, apenas me dijo gracias y la dejó en el coche sin mirar atrás. Me quedé en la puerta con la sensación de haber sido útil por un segundo, pero invisible todo el tiempo. Empecé a preguntarme si lo que yo estaba haciendo era por amor, o por miedo a quedarme completamente sola. Porque hay una diferencia entre darlo todo por alguien, y vaciarse tanto que ya no quede nada para una misma. Unos días después, llegó una notificación a mi celular. El grupo familiar de WhatsApp estaba ardiendo con listas, tareas, mapas de las mesas. Abrí la imagen. Nombres por todos lados. La familia del novio, los amigos de la universidad, los colegas de la suegra, hasta una tía lejana que vive en Tijuana. Busqué mi nombre. Lo busqué 2 veces. 3. No estaba. Cerré el chat sin decir palabra. Me sentí fuera. Completamente fuera. Como si alguien hubiera decidido borrarme del mapa, sin aviso. Pero no lloré. No en ese momento. Solo me quedé sentada en la cocina, con las manos quietas, como si me hubieran apagado por dentro. No pude evitar pensar que tal vez algo hice mal. Que quizá la culpa era mía. ¿Fui demasiado controladora cuando era niña? ¿Le exigí de más? ¿Me metí donde no debía? ¿Acaso no supe dejarla crecer? Las preguntas se me amontonaban en la cabeza como abejas sin control. Pero no tenía a quien preguntarle. No tenía a quien contarle que me dolía. Porque a veces la vergüenza de sentirse rechazada es peor que el rechazo mismo. Y lo más triste es que una madre no deja de amar, ni siquiera cuando la están ignorando a propósito.
Fui al jardín y me senté bajo el limonero. Escuché el zumbido de las abejas, el crujir de las hojas secas, y me dije, aún no es la boda. Aún pueden cambiar las cosas. Pero por dentro, sabía que no. Que a veces, las heridas se abren antes de que llegue el golpe final. Y que lo que se había roto entre nosotras, no era nuevo. Solo que ahora no se podía disimular más. Me costó varios días reunir el valor para ir a la costurera. No porque no quisiera hacerlo, sino porque una parte de mí se sentía ridícula ilusionándose con un vestido para una fiesta en la que ya me habían hecho sentir sobrada. Pero también sabía que si renunciaba a eso, a ese pequeño gesto de dignidad, me estaba rindiendo por completo. Así que una mañana, después de desayunar pan con nata y un café amargo, me puse mis sandalias más decentes, peiné mis canas con agua y me fui directo al taller de doña Leonor, la de siempre. Me recibió con ese tono cantarín que tienen las mujeres sabias. Magdalena, por fin vas a dejar que te haga algo bonito para ti. Yo no supe qué decir. Solo sonreí y le dije, es la boda de mi hija, y necesito algo morado. Le expliqué que no quería nada lujoso, solo algo que no pareciera improvisado. Color lila, de preferencia, como los campos de jacarandas en marzo. Ella entendió de inmediato. Sacó una tela suave, con caída gentil, y me la puso sobre los hombros. Me vi al espejo y por un segundo no me reconocí. Me vi elegante, sí, pero sobre todo, presente. Como si ese pedazo de tela me diera permiso de existir en ese día, aunque no fuera protagonista. Mientras tomaba mis medidas, me preguntó, ¿te sientes lista para ese evento? Y yo, que nunca he sabido mentir del todo, le dije, no. Pero sí merezco estar bien vestida, aunque me duela el corazón. Durante los días que esperé el vestido, algo en mí empezó a cambiar. Dejé de revisar los chats del grupo, dejé de preguntar por los avances, dejé incluso de insistir en ayudar. Me encerré en mi mundo chiquito, mis plantas, mi radio, mis recuerdos. Hice limpieza profunda de mi ropero, saqué cosas viejas, regalé lo que ya no iba con mi edad ni con mi alma. Era como si el vestido morado no solo fuera para la boda, sino para una nueva etapa que no pedí, pero que me tocó aceptar. Porque hay momentos en los que una deja de ser la madre que organiza, y se convierte en la madre que observa desde lejos. Y eso también duele. Cuando fui a recogerlo, doña Leonor me lo entregó con una cinta blanca amarrada en la percha. Le hice unas flores discretas en el escote, para que no pierda la delicadeza, me dijo. Me lo probé en ese cuartito con olor a almidón, y cuando me vi en el espejo, lloré. Lloré bajito, sin escándalo, porque no era tristeza lo que sentía. Era una mezcla rara de orgullo, nostalgia, y una dignidad que me abrazaba desde dentro. Me vi linda. No joven, no moderna, no perfecta, pero sí linda. Como una mujer que ha vivido mucho y aún así se para firme, con las manos suaves pero el corazón fuerte. Guardé el vestido con cuidado en una bolsa de tela y lo colgué en el closet como si fuera una promesa. Me prometí no llorar en la boda. Me prometí no esperar nada. Solo estar. Eso era todo lo que quería. Estar. Sin molestar, sin opinar, sin esperar que me aplaudieran. Porque había comprendido que esperar reconocimiento de quien no quiere dártelo es como pedir agua en un pozo seco. No iba a cambiar a Patricia. Solo podía cambiar mi postura. Así que me concentré en eso, en no perder mi centro. Aunque por dentro me estuviera deshaciendo. El día anterior al evento, planché el vestido con esmero, alisando cada costura con la misma delicadeza con la que se arregla un alma herida. Me puse crema en los brazos, perfumé el cuello, pinté mis uñas de color beige suave. Me sentía lista. No para la fiesta, sino para mí. Porque a veces la preparación externa ayuda a sostener lo que por dentro se está tambaleando. Colgué el vestido en la puerta del armario y me senté frente a él. Le hablé como si fuera una vieja amiga. Tú y yo vamos a entrar con la cabeza en alto, aunque no nos estén esperando. El día llegó. Amaneció con sol, y eso ya era buena señal. Me bañé con calma, me puse mis aretes de perlita, los que guardo para ocasiones importantes. Desayuné sola, como siempre. Y al terminar, saqué el vestido, lo deslicé por mi cuerpo con manos temblorosas y me miré al espejo. No me sentía insegura. Me sentía lista. Me recogí el cabello en un moño sencillo, me puse labial rosa claro y respiré hondo. Me dije, Magdalena Hurtado, vas a entrar como lo que eres.
Una mujer completa, aunque te falten pedazos por dentro. Tomé mi bolso, el sobre con dinero para el último proveedor, y salí de casa con pasos firmes. Cuando llegué al salón, lo primero que vi fueron los globos blancos, las luces colgantes, los ramos de flores por todos lados. Todo hermoso. Todo como yo nunca lo tuve. Sonreí, porque aunque no me pertenecía, me alegraba que mi hija sí pudiera tenerlo. Caminé hasta la entrada. Una joven con audífono y carpeta en mano se acercó. «¿Nombre, por favor?», preguntó sin levantar la vista. «Magdalena Hurtado», respondí. Revisó una lista y frunció el ceño. «Un momentito, señora». Caminó unos pasos, habló con otra chica, y luego volvió conmigo. «Su mesa está por allá, junto a la cocina». Me señaló con el dedo. Y allí, al fondo del salón, cerca del servicio, de espaldas al escenario, había una mesa redonda con manteles arrugados y 4 personas que no conocía. Me quedé helada. No por el lugar, sino por lo que significaba. Porque poner a alguien ahí no es descuido, es mensaje. Es decirle, estás invitada, pero no importas. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Solo asentí con la cabeza, me dirigí a esa mesa, y me senté. Crucé las piernas, coloqué la bolsa sobre mis rodillas, y saqué un caramelo de menta para calmar la garganta. Mientras lo saboreaba, me dije, no llores. No hoy. No fue venganza lo que sentí esa noche, aunque muchos pensarían que sí. Fue algo más parecido a una súbita conciencia de mi propio valor. Como si por fin, después de tantos años poniéndome al final de todo, mi dignidad se hubiera sentado conmigo y me dijera al oído, ya basta. En casa de don Filemón no hubo gritos ni lágrimas. Solo una conversación entre 2 viejos que se conocen desde hace más de 40 años. Me ofreció café, lo acepté sin azúcar. Le conté lo sucedido con pocas palabras. No hizo falta explicar mucho. Él me miró con ojos que ya lo habían visto todo y dijo, lo que tú digas, Magdalena. Sacó una libreta vieja con nombres, contactos, y una hoja donde aún se leía, salón de eventos, Los Azahares, Magdalena Hurtado // Filemón Sánchez. Fue un gesto que en su momento hicimos por formalidad, cuando yo le presté el dinero para abrir el negocio, y él, por gratitud, puso mi nombre como copropietaria. Nunca pedí nada a cambio. Nunca. Pero esa noche, algo dentro de mí decidió que era momento de ejercer ese derecho. No por rencor. Por respeto. Porque hay silencios que se agotan, y humillaciones que, si se dejan pasar, te borran del todo. Llamó al encargado del salón. Le dijo que yo tenía instrucciones específicas. Que no quería escándalos, ni escenas. Que en 1 hora, se apagaran las luces, se retiraran los músicos, y se cerraran las puertas. El hombre no preguntó más. Solo obedeció. Filemón colgó el teléfono, me miró con ternura y me dijo, tú siempre has sido una mujer tranquila, pero nadie debería confundir tranquilidad con debilidad. Le di las gracias. Me levanté, abracé su espalda ancha como un roble, y salí de ahí con paso firme. Caminé por la calle silenciosa, sintiendo que algo dentro de mí se había enderezado por fin. Llegué a casa, me quité los zapatos con calma, colgué el vestido morado con delicadeza, como si fuera una piel que ya no necesitaba. Me senté en la cocina, me serví un té caliente, y puse un bolero suave en el radio. No lloré. No esa noche. Porque entendí que lo que había pasado no necesitaba más lágrimas. Ya las había llorado todas antes. Esa noche necesitaba paz. Y la encontré en lo más simple, el sonido del agua hirviendo, el aroma del limón en la taza, la certeza de haber hecho algo que, aunque duro, me devolvía el respeto que me fue negado. Pensé en Patricia. Imaginé su cara cuando empezara a notar que la fiesta no seguía como planeado. No quería imaginarla sufrir, pero tampoco podía protegerla de sí misma. Porque a veces, el mayor acto de amor es dejar que el otro enfrente las consecuencias de lo que ha sembrado. Yo no le grité, no le devolví la humillación. Solo me retiré, y luego decidí que el lugar que me dieron era tan equivocado, que ni siquiera merecía seguir presenciando desde ahí. No como víctima. Como alguien que finalmente comprendió que la dignidad también se celebra en silencio. Al día siguiente, mi cuerpo amaneció cansado, pero mi alma, más ligera. Como si una carga se hubiera soltado sin ruido. Preparé tamales para el almuerzo.
Regué las plantas. Respondí los mensajes de las vecinas que ya se preguntaban por qué me había ido antes del brindis. No di explicaciones. Solo dije, ya era suficiente para mí. Y con eso bastaba. Porque cuando uno sabe lo que vale, no necesita convencer a nadie. Solo actuar en coherencia con lo que ya no está dispuesta a aceptar. Y yo, ya no estaba dispuesta a aceptar más invisibilidad. A media tarde, me senté a coser una servilleta nueva. Puntada tras puntada, fui acomodando también mis pensamientos. No había odio en mí. Solo claridad. Una claridad que dolía, sí, pero que también sanaba. Entendí que no todas las madres reciben agradecimiento. Que hay amores ingratos. Que no todas las hijas saben lo que significa una espalda doblada por años de trabajo silencioso. Pero también supe que eso no me hace menos madre. Me hace real. Y hay algo profundamente liberador en dejar de esperar lo que nunca va a llegar. Esa noche dormí profundo. Sin sobresaltos. Como si mi cuerpo entendiera que la batalla más difícil no era contra Patricia, sino contra esa parte de mí que se había negado a soltar la ilusión. Y al fin, la solté. Me dormí abrazando una de sus mantas viejas, con el corazón hecho pedacitos, pero los pies bien firmes sobre el suelo. Porque ya no se trataba de si ella me amaba como antes. Se trataba de que yo aprendiera a amarme a mí misma, aunque nadie más lo hiciera ese día. Me enteré por terceros de cómo se vivió el cierre del salón. Yo ya no estaba ahí, pero podía imaginarlo todo con claridad. Me contaron que al principio, nadie entendía bien qué pasaba. Los músicos empezaron a recoger los instrumentos sin dar explicación. Las luces del salón bajaron poco a poco, como si alguien las estuviera apagando con tristeza. El servicio de comida dejó de pasar con charolas, y los meseros comenzaron a guardar copas sin siquiera mirar a los invitados. Alguien preguntó, «¿Ya se acabó?». Y otro respondió con un encogimiento de hombros. Porque en las fiestas donde falta el alma, todo se descompone aunque siga sonando la música. Patricia seguía bailando. Sonreía para las fotos, posaba con Esteban y sus amigas. Pero en cuestión de minutos, esa energía se fue apagando. El fotógrafo les pidió una última imagen frente al pastel, pero las velas ya estaban casi consumidas. No había entusiasmo. Algo se sentía fuera de lugar. Los invitados murmuraban. Algunos comenzaron a despedirse antes del tiempo. La suegra, fastidiada, preguntó al gerente qué estaba ocurriendo. Él, con toda la educación que lo caracteriza, respondió, «Tenemos instrucciones de cerrar el evento. Lo siento, no está en mis manos». Y ahí fue cuando todo empezó a tambalear. Esteban intentó detener a los músicos. Les pidió que tocaran un poco más, que solo era un malentendido. Ellos se encogieron de hombros. Nos dijeron que termináramos. Está firmado. Patricia, confundida, lo miró como si buscara una explicación mágica. Nadie la tenía. Y entonces, por fin, alguien le susurró lo que ya todos sospechaban, «Es por tu mamá». Dicen que su cara se desfiguró por un segundo, que apretó los labios, que sus mejillas, maquilladas con tanto esmero, se tiñeron de rojo rabia. Caminó directo al gerente. Lo enfrentó. «¿Qué tiene que ver mi mamá con esto?». Y él, con la serenidad de quien ya lo ha visto todo, respondió, «El salón también es suyo». En ese instante, el silencio volvió a caer como un balde de agua helada. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Patricia dio media vuelta, regresó a la pista, y por primera vez en toda la noche, no sonrió. Se sentó con Esteban, murmuraron cosas entre dientes. La suegra tomó su bolsa con fuerza y desapareció del lugar. Muchos la siguieron. Porque cuando una boda pierde el centro, ya nada se sostiene. Y esa noche, el centro se había ido desde hacía rato. Dicen que la música final la puso un mesero, desde su celular, como un intento triste de mantener la ilusión. Pero ya era tarde. Todo estaba roto. A mí me lo contaron después. Claro. Al día siguiente, cuando el teléfono no dejó de sonar. La señora Juanita, del mercado, me dijo, «Doña Magdalena, lo que hizo usted. Mire que se necesita valor». Yo no respondí. Solo sonreí y le agradecí las empanadas que me trajo. Porque yo no necesitaba gloria. Ni reconocimiento. Solo paz.
Me imaginé a Patricia sentada sola, mirando las flores marchitarse, preguntándose en qué momento todo se le fue de las manos. No me alegraba de su dolor, pero tampoco me sentía culpable. Cada acción trae una consecuencia. Y yo solo respondí con silencio al grito que me partió en público. Me puse a regar mis plantas. El sol estaba tibio, las bugambilias llenas de flores. Pensé en mi madre, en cómo ella también fue olvidada por sus hijos cuando envejeció. Tal vez es un ciclo. Tal vez, si uno no se detiene a romperlo, se repite para siempre. Pero yo no quería dejar esa herencia. No quería convertirme en una sombra triste. Por eso, esa noche, decidí que nunca más me pondría en un lugar donde no se me valorara. Ni por amor, ni por costumbre, ni por apellido. Porque la dignidad no se negocia. Me senté frente a la máquina de coser, revisé una tela que tenía guardada desde hace años. Me pregunté si era momento de hacerme algo nuevo. No para una fiesta. Para mí. Porque a veces, después del ruido, lo único que queda es reconstruirse con las propias manos. Y yo estaba lista para empezar. No hizo falta que yo dijera nada. San Pedro de las Flores es un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños, la vergüenza viaja más rápido que la luz. Para el lunes en la mañana, ya todos sabían que la boda había terminado antes de tiempo. Que los músicos se fueron, que los meseros recogieron todo en plena cena, que los invitados salieron confundidos y sin pastel. Pero lo que más se comentaba no era eso. Era el video. Un video grabado por alguien, tal vez con intención, tal vez por casualidad. En él se escuchaba nítido el grito de Patricia, fuera de mi boda. Y luego, mi cara, mi silencio, mi sonrisa. La imagen se volvió viral entre los grupos del pueblo. En WhatsApp, en Facebook, hasta en la iglesia. Así no se trata a una madre, decían unos. Qué valor el de la señora Magdalena, decían otros. Yo no opiné. Ni siquiera abrí los mensajes. Me limité a seguir mi rutina, limpiar el patio, poner a cocer frijoles, ordenar los hilos de bordado. Porque cuando una ha sido humillada públicamente, tiene dos caminos, esconderse o mantenerse firme. Y yo elegí lo segundo. No por orgullo, sino porque sabía que, aunque doliera, no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarme. Claro que me dolía el revuelo. No por mí, por ella, por Patricia. Porque sabía que eso la iba a romper. Ella, tan pendiente de las apariencias, tan cuidadosa con su imagen profesional, tan exigente con sus redes sociales. Una hija que siempre quiso mostrar perfección. Y ahora estaba siendo juzgada por quienes antes la admiraban. Pero yo no podía hacer nada. Ya no era mi lugar correr a protegerla. Ella me había empujado fuera de su historia. Me dolía como una punzada lenta, pero también entendía que cada quien cosecha lo que siembra. Incluso el silencio tiene consecuencias. Al tercer día, me crucé con Esteban en la farmacia. Me saludó con un movimiento torpe, como quien no sabe si acercarse o huir. Lo miré con neutralidad, sin dureza, pero sin ternura. Porque aunque no fue él quien gritó, tampoco fue él quien defendió. Y en ciertas situaciones, el silencio también es una elección. Cruzamos unas palabras superficiales. Me dijo que Patricia estaba tratando de entender todo. Yo no dije nada. Le deseé buena tarde y me fui. Porque ya no tenía energía para explicar nada. A nadie. Ni siquiera a mí misma. Las vecinas venían a mi casa con pretextos bobos. ¿Tiene sal? ¿Le sobró pan de elote? Pero en el fondo querían saber. Yo las atendía con amabilidad, como siempre, pero desviaba el tema. Porque lo que se vivió no era para chisme. Era una herida abierta. Y las heridas no se exhiben. Se curan con tiempo y silencio. Solo le hablé del tema a mi amiga Maritza, una viuda como yo, que entendió sin necesidad de detalles. Me dijo, lo que hiciste no fue venganza. Fue una lección. Y a veces, la vida necesita que alguien ponga un alto. Una tarde, me llegó una notificación al celular. Patricia había publicado una historia en Instagram. Era un texto largo, de esos que se escriben con rabia, con culpa o con desesperación. Decía que los malentendidos en familia no deberían ventilarse en redes, que la boda fue interrumpida por causas ajenas, que su madre es una mujer compleja. Leí cada palabra sin emoción.
No había disculpa. No había amor. Solo control de daños. Cerré la aplicación. Porque entender a tu hija como adulta también es reconocer cuando el cariño no alcanza para reparar lo que se rompió. El día que salí al mercado, lo noté. La gente me miraba diferente. No con lástima. Con respeto. Me saludaban con frases pequeñas, pero cargadas de significado. ¡Qué digna, señora! ¡Qué fortaleza! Yo no hubiera aguantado tanto. Y aunque esas palabras no borraban el dolor, sí tejían una red nueva bajo mis pies. Una red que me recordaba que, a pesar de todo, no estaba sola. Y que en el fondo, todos sabían lo que había pasado. Todos lo sintieron. Porque hay cosas que no necesitan explicación. Se ven en los ojos, en las pausas, en la forma de mirar a una madre que sigue de pie. La casa no cambió de tamaño, pero esos días me parecía más grande. Más vacía. Tal vez porque ya no estaba yo habitándola desde la esperanza, sino desde una aceptación fría, casi resignada. Me despertaba temprano, como siempre, pero los pasos eran más lentos. Ponía agua para el café, barría el patio, alimentaba a los pájaros del techo, y todo en silencio. No ese silencio triste, no. Era un silencio firme, como de quien ya no espera llamadas, ni visitas, ni explicaciones. La radio sonaba de fondo, pero yo apenas la escuchaba. Porque a veces, cuando algo se rompe adentro, ni la música logra acomodar los pedazos. Me sentaba frente a la ventana y veía pasar a los vecinos. Algunos me saludaban con respeto, otros bajaban la mirada. Yo les sonreía a todos. No por cordialidad, sino porque entendí que no era culpa suya. En este pueblo todos se conocen, todos opinan, todos repiten lo que escuchan. Pero nadie sabe de verdad lo que duele adentro. Nadie estuvo en esa mesa, cerca de la cocina, con la dignidad doblada en las rodillas. Nadie escuchó el grito tan de cerca. Nadie más tuvo que tragarse esa vergüenza con una sonrisa forzada. Y aún así, no les guardaba rencor. Porque yo también he sido vecina curiosa, y sé que a veces el chisme es solo una forma de nombrar lo que no sabemos entender. Ese lunes, mientras lavaba los trastes, llegó una niña a mi puerta. Tendría unos 8 años, cabello recogido con ligas de colores. Traía un ramo de flores silvestres en la mano. Me dijo con voz bajita: «Mi mamá dijo que usted es una reina». Me quedé congelada. Tomé las flores, le di las gracias con un nudo en la garganta, y cerré la puerta despacio. Me recargué en la madera. Lloré en silencio. No por el gesto de la niña. Lloré porque esas flores me recordaron los días en que Patricia también me traía ramos hechos de pasto y margaritas, diciendo que yo era su reina. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo se enfría la memoria cuando el ego crece? Me puse a coser. Saqué una tela antigua, la misma que había comprado para hacerle unas fundas nuevas a Patricia cuando se mudó con Esteban. Nunca las terminé. Decidí usarlas ahora para mí. Porque si algo aprendí en esos días es que, a veces, lo que guardamos para los demás termina pudriéndose en la espera. Y una también merece cosas bonitas, aunque nadie se las pida. Aunque nadie las valore. Me senté frente a la máquina y dejé que el ruido de la aguja fuera mi compañía. Puntada por puntada, fui cerrando heridas invisibles. Porque bordar también es sanar. Por la tarde, me visitó Carmen, mi vecina de al lado. Traía pan caliente y una sonrisa tímida. Nos sentamos en la cocina, sin hablar mucho. Solo compartimos café y algunas frases sueltas sobre el clima, el costo del azúcar, las noticias del pueblo. Pero en su mirada había algo distinto. Una especie de admiración que nunca le vi antes. Como si en mi silencio hubiera encontrado una fuerza que no se mide en gritos ni en discursos. Y eso me dio un tipo raro de alivio. Porque si algo me sobraba en ese momento era ruido ajeno. Pero una mirada honesta, eso sí reconforta. Antes de irse, Carmen me tocó el hombro. «Magdalena, yo no sé cómo aguantaste tanto. Pero te juro que muchas de nosotras te vimos. Y no estás sola». Quise decirle gracias, pero no me salió la voz. Solo la abracé. Un abrazo breve, apretado, que decía todo lo que las palabras no sabían. Cerré la puerta con el corazón menos apretado. Porque en medio de tanto silencio, también empiezan a brotar pequeñas semillas de consuelo.
Esa noche me senté en la sala y abrí el álbum de fotos viejo. No para torturarme, sino para recordarme que hubo tiempos en que sí nos tuvimos de verdad. Vi a Patricia con sus trenzas, su uniforme escolar, su risa chueca sin dientes. Y ahí entendí algo. El amor que di no fue en vano. Aunque hoy duela. Aunque hoy no se vea. Porque el amor sincero nunca se pierde. A veces solo se esconde, hasta que uno lo necesite para reconstruirse. La tarde estaba tibia y el cielo comenzaba a ponerse naranja cuando escuché los golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que sería la vecina con algún encargo, o una de las niñas que vienen por dulces. Caminé sin apuro, limpiándome las manos en el delantal. Pero al abrir, era Esteban. Parado ahí, con la camisa arrugada y los ojos cansados, como quien no ha dormido en días. Lo primero que pensé fue que venía a reclamar algo, a pedir explicaciones por lo que todos ya sabían. Pero su cara no tenía enojo. Tenía culpa. Tenía tristeza. Tenía algo parecido a humanidad. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí sin decir palabra. Lo hice pasar a la cocina. Le serví café, no porque tuviera ganas de conversar, sino porque hay cosas que una hace por costumbre. Se sentó en la misma silla donde años atrás me pidió la bendición para casarse con mi hija. El silencio se instaló entre nosotros como un huésped incómodo. Él miraba la taza sin atreverse a empezar. Yo lo dejé, porque sabía que el que llega con peso en el alma, necesita tiempo para soltarlo. Finalmente habló. Su voz era baja, como si no quisiera molestar ni al aire. Yo no sabía, doña Magdalena. Lo del salón. Lo de usted. No sabía nada. Asentí. Pero no lo solté tan fácil. Lo miré con los ojos que la vida me enseñó a usar cuando alguien quiere limpiarse las manos muy rápido. Él entendió. Bajó la mirada. Sé que no hice nada. Y sé que eso también duele. Esa frase me tocó más de lo que hubiera querido. Porque sí, a veces no hacer nada es lo que más se siente. Me dijo que Patricia llevaba días encerrada. Que no quiere hablar con nadie. Que apenas come. Que no para de repetir que no era su intención. Como si la intención pudiera deshacer lo que ya fue dicho frente a todos. Yo no lo interrumpí. Lo dejé hablar. Porque las palabras pesan menos cuando salen. Pero por dentro, algo en mí se mantenía firme. No quería consuelo. No quería justificaciones. Solo quería claridad. Y si esa visita traía algo de eso, que fuera bienvenida. Me dijo que Patricia escribió una carta, que no se atrevía a entregármela en persona. Me la dejó sobre la mesa, envuelta en un sobre blanco sin remitente. Léala cuando quiera, me dijo. Y ahí entendí que lo único que él podía hacer, ya lo había hecho. Me pidió disculpas otra vez. Me miró a los ojos y dijo, no sé si esto se puede reparar, pero quería venir. Asentí. No dije que sí. No dije que no. Lo acompañé hasta la puerta. El cielo ya estaba completamente rojo. Esteban se detuvo un momento antes de salir. Su casa siempre se sintió más cálida que la nuestra, murmuró. Y eso me dolió. Porque me recordó todo lo que yo di, todo lo que tejí con las manos y con el alma, para que mi hija tuviera un hogar que no lastimara. Cerré la puerta suavemente. No lloré. Pero sentí esa presión en el pecho que uno ya reconoce como tristeza disfrazada de calma. Me quedé un rato con el sobre en las manos, sin abrirlo. No porque no quisiera leerlo, sino porque no sabía si estaba lista para lo que pudiera contener. Me senté en mi sillón favorito. Lo puse sobre mis piernas. Pasé los dedos por el papel. Y ahí estaba, su letra. Su forma de poner la P como flor torcida. La misma que usaba en los dibujos de niña. Y algo en mí se rompió. Pero no lo abrí. No esa noche. Lo dejé sobre la mesita, junto a mi lámpara. Porque algunas cosas no se pueden leer de golpe. Se leen con el alma. Y mi alma todavía estaba en modo defensa. El sobre me miró toda la noche desde la mesita. Yo fingí no verlo. Me hice la ocupada. Me puse a doblar servilletas que no necesitaban doblarse, a organizar frascos viejos, a limpiar el vidrio de la lámpara como si eso me ayudara a posponer lo inevitable. Porque abrir esa carta no era solo leer unas líneas.
Era entrar otra vez en esa herida que aún palpitaba. Era arriesgarme a volver a sentirme invisible, culpable, exagerada. Pero también era una puerta, una posibilidad. Así que al amanecer, cuando la casa aún estaba en silencio y el café apenas empezaba a perfumar la cocina, decidí hacerlo. Con manos temblorosas, rompí el sello. Desde la primera frase supe que no era lo que yo esperaba. Mamá, no sé ni por dónde empezar, decía. Pero no era un lo siento real. Era una justificación tras otra, que estaba estresada, que la suegra opinaba de todo, que Esteban se desentendía, que las cosas se le salieron de las manos. Excusas. Palabras tibias. Nadie nombraba lo importante. El grito. La humillación. La mirada de desprecio. Todo estaba envuelto en frases que parecían más pensadas para tranquilizar su culpa, que para aliviar mi dolor. Y lo que más me dolió no fue lo que decía. Fue lo que no decía. Porque a veces, la ausencia de una disculpa sincera, dice más que 1000 excusas. Leí la carta 3 veces. No por masoquismo, sino porque quería asegurarme de no estar juzgándola desde la rabia. Pero no. Lo confirmé con cada palabra. No había arrepentimiento. Había estrategia. Y eso me hizo tomar una decisión. Salí al patio, busqué la cubeta de metal donde a veces quemo papeles viejos, puse la carta dentro y le prendí fuego. Me quedé mirando cómo el papel se volvía ceniza. No con odio. Con tristeza, sí. Pero sobre todo con una dignidad que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Porque entendí que perdonar no es aceptar cualquier migaja. Perdonar también es reconocer cuando algo ya no suma. Volví adentro y puse música de piano suave. Necesitaba algo que no hablara, que no opinara, que no se justificara. Solo sonidos, notas sueltas que me acompañaran en ese duelo silencioso. Porque sí, estaba de luto. No por una muerte literal, sino por una versión de mi hija que ya no existía. Por esa Patricia de trenzas y risas que creí que volvería a ver en su boda. Esa que me decía te amo sin miedo, sin ego. La perdí. O tal vez, la vida se encargó de mostrarme que esa niña no era solo mía, que también tenía sus propias sombras. Y una de ellas me había golpeado de lleno. A media mañana, recibí un sobre distinto. Una invitación. La alcaldesa del pueblo me escribía para invitarme a una ceremonia simbólica donde se homenajearía a mujeres ejemplares de la comunidad. Yo, Magdalena Hurtado, entre ellas. Me reí. No por burla, sino por la ironía. La vida tiene esas vueltas extrañas donde justo cuando una se siente más rota, llegan reconocimientos. No lo vi como un premio. Lo vi como un espejo. Como si la vida me dijera, tú sigues siendo tú, aunque otros no lo vean. Acepté ir. No por orgullo. Por justicia propia. Esa noche me senté frente al ropero y busqué algo que me hiciera sentir fuerte. Saqué una blusa blanca de encaje que casi no usaba. Me la probé frente al espejo. Me vi. Me reconocí. Tal vez no tenía todos los colores alegres que soñé para mi vejez, pero sí tenía la serenidad de quien ha aprendido a perder sin destruirse. Y eso ya es una forma de ganar. Me fui a dormir temprano, con la certeza de que las palabras no bastan. Pero los actos, esos que una elige desde el alma, construyen nuevos caminos. Llegué a la ceremonia sin grandes expectativas. No me vestí como para impresionar, pero sí con cuidado. Usé la blusa blanca de encaje y una falda larga azul oscuro que hacía años no me ponía. Me recogí el cabello en un chongo bajo, me puse un poco de perfume de lavanda y salí sin mirar atrás. En el camino, el sol acariciaba las calles como si supiera que yo necesitaba esa luz. Llegar al centro comunitario fue como entrar en un lugar donde nadie sabía todo lo que me dolía, pero todos podían sentirlo. La gente me saludaba con calidez, como si al fin vieran algo que antes no habían querido mirar. Nos sentaron por orden de mención. Éramos 6 mujeres, todas mayores, todas con historias de lucha, cada una con sus cicatrices, visibles o no. Me tocó en medio. Me dieron un cartelito con mi nombre, Magdalena Hurtado, madre, artesana y cofundadora del Salón Los Azahares. Lo vi y sentí un nudo en la garganta. No por el título, por la palabra madre. Esa palabra que en los últimos días había dolido tanto.
esa que me recordó lo que fui, lo que di, y lo que ya no sabía si era bienvenida en la vida de mi hija. Subí al escenario con pasos firmes. El micrófono me pareció enorme. El público, lejano. Pero cuando me puse frente a todos, sentí como si estuviera en mi cocina. Como si hablara con mis comadres, con las vecinas, con los que me conocen desde hace décadas. Respiré hondo y hablé. No tenía nada preparado. Solo el corazón lleno. Les conté que la vida no siempre nos da las gracias que merecemos. Que hay veces en que el amor que entregamos no regresa como quisiéramos. Pero que aún así, vale la pena amar. Porque amar sin condiciones es también una forma de libertad. Hablé de los silencios. De las veces que una madre se queda callada para no herir, para no entorpecer, para no ser carga. Les conté, sin dar nombres, cómo a veces una se sienta en la peor mesa y aún así sonríe. No por debilidad, por fortaleza. Porque sentarse ahí sin perder la calma, también es una forma de enseñar. Les dije que la dignidad no se grita, se camina, se defiende sin hacer escándalo, y que a veces, la sonrisa más pequeña es la que más le pesa a quien quiso verte rendida. Vi ojos brillando en el público, cabezas asintiendo, manos apretadas en el regazo, y entendí que mis palabras no eran solo mías, eran de muchas. De esas madres que no salen en los retratos, pero son el cimiento de cada historia. Terminé con una frase que me nació sin pensar. A veces, una sonrisa es la venganza más noble. El silencio que siguió fue hermoso. No incómodo. Hermoso. Como cuando alguien te mira y ya no necesitas explicar nada. Aplausos. Largos. Profundos. Sin condescendencia. Aplausos de respeto. Y entonces la vi, al fondo del auditorio. Patricia, de pie, sola, con el rostro empapado en lágrimas. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé si escuchó todo, pero la vi como hacía mucho no la veía. Vulnerable, real, humana. Y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Yo no sonreí. Ella tampoco. Pero en ese cruce silencioso, algo se dijo. Algo que ninguna carta, ningún mensaje, ninguna red social podría haber dicho mejor. No hablamos esa noche. Patricia se fue antes de que terminara la ceremonia. Yo no la busqué. Ella tampoco se acercó. Fue como una aparición. Como un rayo cruzando el cielo, inesperado, fugaz, y demasiado potente para ignorarlo. Dormí inquieta, con el pecho agitado, los pensamientos dando vueltas como ropa en lavadora. Me preguntaba si vendría, si tendría el valor, si habría entendido algo más allá de la emoción del momento. Porque llorar en público no siempre significa arrepentirse. A veces es solo culpa. Y la culpa no cambia las cosas si no viene acompañada de verdad. La mañana siguiente fue como cualquier otra. Pan, café, radio bajito. Me puse a coser sin pensar demasiado. Pero el corazón tenía otra frecuencia. Me latía más rápido, como si supiera lo que iba a pasar antes que yo. Y no me equivoqué. Alrededor del mediodía, tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue uno de esos toques que ya conocía de memoria. Abrí. Y ahí estaba. Mi hija. Sin maquillaje, con el cabello recogido mal, con los ojos aún húmedos. No traía flores. No traía excusas. Solo venía con ella misma. Y eso fue suficiente para que yo no cerrara la puerta. No dije nada. Me hice a un lado. Ella entró como quien pisa terreno que ya no le pertenece. Se sentó en la silla más alejada, como temiendo invadir. Y durante unos minutos, solo hubo silencio. Ese silencio denso, lleno de lo no dicho, de lo que quedó en el aire. Hasta que al fin habló. Mamá, no tengo cómo arreglar lo que hice. Su voz temblaba. Pero no era actuación. Era miedo real. Dolor real. No sé qué me pasó. Me sentí presionada. Confundida. Y exploté contigo. Porque eras la única que sabía cómo era yo de verdad. Me quedé escuchando. No la interrumpí. No la consolé. Porque por primera vez, quería que ella hablara sin muletas. Que cargara sus palabras con responsabilidad.
Todo el mundo me juzga ahora. Me dicen que te traté como basura, que soy una ingrata. Y tienen razón. Esa frase, dicha por su propia boca, me tocó en un lugar que ya creía entumecido. Me miró a los ojos. Y entonces sí, perdóname. Ahí estaba. Por fin. La palabra completa. Sin adornos. Sin excusas. Cruda. Dolorosa. Real. Pero yo no respondí de inmediato. Porque no era automático. No es como en las novelas donde la madre se lanza a los brazos de la hija y todo se soluciona. No. La vida real es más lenta. Más compleja. La miré y le dije, con voz baja pero firme, perdonar no es olvidar, Patricia. Es entender quién merece quedarse en tu vida. Ella bajó la cabeza. Lloró en silencio. Y por primera vez, no me dio lástima. Me dio respeto. Porque al menos, esta vez, estaba llorando por lo que realmente importaba. Se levantó para irse. Yo no la detuve. Porque el perdón que yo podía darle no era una llave para volver como si nada hubiera pasado. Era un punto de partida. Pero ese camino, ella tendría que recorrerlo sola. Me quedé en la cocina, con las manos frías y el alma caliente. Porque había una diferencia enorme entre ser débil y ser justa. Y yo ya no estaba dispuesta a ser la madre que siempre espera sin límites. Ahora, si alguien quería volver a mi vida, tenía que hacerlo con los pies descalzos y el corazón en la mano. ¿Y tú? ¿Perdonar siempre significa reconciliarse? ¿O se puede perdonar y seguir caminos separados? Cuéntamelo en los comentarios. Después de aquel encuentro, no volví a saber de Patricia por varios días. No la buscaba. No porque no me importara, sino porque entendí que su camino ahora le correspondía a ella. Yo ya había caminado demasiado por las dos. Me limité a vivir mis días como siempre, haciendo pan de elote, cosiendo encargos, escuchando la radio con volumen bajo y dejando que el aire de la mañana entrara a mi casa sin pedir permiso. Pero dentro de mí, algo se estaba acomodando. Una paz nueva, rara, pero firme. Como si por fin hubiera entendido que a veces el respeto no se exige, se cultiva con distancia. Una tarde, saliendo del mercado, me crucé con Teresa, una de las maestras de la primaria donde Patricia estudió. Me abrazó con ternura y me dijo, la vi ayudando en el comedor comunitario. ¡Qué bonito gesto! Me sorprendí. No sabía nada. No había recibido mensajes, llamadas, ni noticias. Pero ahí estaba mi hija, en un lugar que ella misma había ignorado por años, repartiendo comida caliente a gente que ni siquiera conocía. No supe si fue por culpa, por remordimiento o por deseo real de sanar. Pero no me importó. Lo importante no era el por qué, sino el para qué. A los pocos días, otra vecina me contó que Patricia había llevado costales de ropa al centro de ayuda. Ropa nueva, con etiquetas, de las que había recibido como regalos de boda. Dijo que era hora de compartir lo que no merece quedarse guardado, comentó la vecina. Me quedé pensando en esa frase. Tal vez también se refería a los silencios, a los enojos guardados, a las palabras que nunca me dijo. Tal vez, poco a poco, ella misma estaba vaciándose de lo que le pesaba. Y eso, aunque tardío, era el primer paso hacia algo nuevo. Algo que ya no tenía que ver con deber, sino con humanidad. Un domingo cualquiera, mientras cosía unas cortinas, Patricia apareció en la puerta del patio. No tocó. No pidió permiso. Solo se paró ahí, como cuando era niña y venía a buscarme al final del día. Traía una bolsa de tela colgada del hombro. Vengo a ayudarte, si quieres, me dijo. La miré sin moverme. Ella sacó un mantel roto. Me pidió hilo del color exacto. Se sentó frente a la máquina. No hablaba. No lloraba. Solo cosía. Y en esa acción, sencilla pero cargada de sentido, me dijo todo lo que no supo poner en la carta. A veces, los hilos cosen más que las palabras. Desde ese día, empezó a venir con frecuencia. No hablábamos de lo que pasó. No hacíamos balances. Pero había gestos nuevos. Me preparaba café. Barría el patio. Me preguntaba por las clientas de costura. Empezó a entrar en mi mundo no como alguien que venía a imponer, sino a aprender. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier disculpa. Porque el respeto verdadero no se mendiga.
Se ofrece con actos. Y por primera vez en mucho tiempo, Patricia estaba haciendo lo correcto sin buscar aprobación. Sin fotos. Sin testigos. Solo con sus manos y su presencia. Un día, mientras doblábamos retazos de tela, me dijo algo que se me quedó clavado. Nunca supe cuánto esfuerzo te costó criarme hasta que vi lo que otras madres viven. Yo no respondí. No lo necesitaba. Esas palabras no eran para mi ego. Eran para su conciencia. Y aunque llegaron tarde, llegaron limpias. Entonces supe que no todo estaba perdido. Que las raíces que una planta con amor, a veces tardan, pero florecen. Tal vez no como una espera. Tal vez no para una fiesta. Pero florecen. Y eso, ya es ganancia. A la semana siguiente, donamos juntas una caja llena de recuerdos, decoraciones, regalos de la boda, cosas que ya no tenían sentido. Fue idea suya. Me dijo, no quiero que lo que dolió siga ocupando espacio. Y entendí que, finalmente, estaba soltando. Que estaba dejando de defender lo indefendible. Que por fin había comprendido que las cosas valiosas no siempre brillan. A veces se remiendan, como las telas viejas, con amor y tiempo. Y yo, sin decirlo, empecé a perdonarla un poco más. No de golpe, pero sí de verdad. Una noche, mientras bordábamos juntas, me miró a los ojos y dijo, no quiero volver a tratarte como si no importaras. Fue directa, sin dramatismo. Y eso, me dolió más que cualquier lágrima. Porque uno se acostumbra tanto al rechazo, que cuando llega la ternura, ya no sabe dónde ponerla. Le sonreí. Y por primera vez en años, acaricié su mano sin miedo. Sentí su piel tibia, temblorosa, como la de una hija que está aprendiendo a volver sin perderse. Y esa sensación me acompañó toda la noche. Esteban vino a casa unos días después. No dijo mucho. Me ayudó a arreglar una fuga del fregadero, sin que yo lo pidiera. Se quedó a comer. Todo fue sobrio, sin reproches, sin disculpas teatrales. Solo gestos cotidianos que empezaban a reparar lo cotidiano. Y eso, al final del día, es lo que más importa. No los discursos, ni los actos grandiosos, sino la voluntad real de estar, de sostener, de no soltar otra vez lo que ya se estuvo a punto de perder. Me fui a dormir ese día sintiendo algo parecido a gratitud, pero con los pies aún bien plantados en la tierra. El pueblo también cambió su mirada. Ya no me preguntaban tanto. Ya no se hablaba de la boda. Se hablaba de mí como la señora Magdalena, la que se mantuvo firme. Me devolvieron respeto. Ese respeto que una a veces cree que se pierde para siempre. Pero no. El respeto, cuando se gana con verdad, regresa. No siempre de inmediato. Pero regresa. Y esta vez, regresó con miradas, con saludos sinceros, con vecinos que ofrecían ayuda sin morbo. Y eso, también me sanó una parte que no sabía que seguía herida. Empecé a bordar otra vez para mí. No por necesidad. Por placer. Por esa satisfacción silenciosa de crear con las propias manos algo que no depende de nadie. Hice fundas nuevas, caminos de mesa, incluso una blusa. Patricia me pidió que le enseñara un punto que se le complicaba. Le mostré con paciencia. Ella aprendió rápido. Y cuando vi sus dedos mover la aguja con torpeza y ternura, supe que la semilla de respeto estaba brotando. No a lo grande. No para el mundo. Solo entre nosotras. Y eso era suficiente. Una tarde, la vi guardar unos sobres. Le pregunté qué hacía. Voy a donar lo que sobró de la boda. Lo que no se usó. Lo que no me hace falta. No opiné. Solo la observé. Era ella tomando decisiones que antes me hubiera arrebatado con frialdad. Era su forma de decirme, estoy aprendiendo. Y yo, no necesitaba más. Porque a veces el verdadero respeto no se grita. Se vive. Se construye. Se ofrece como un plato caliente en la mesa, como un buenos días sin orgullo, como un gesto pequeño, que lo cambia todo. Y así fue como empezó a volver el respeto. No como aplauso. No como homenaje. Sino como ese aire fresco que entra por la ventana después de mucho encierro. Sin hacer ruido. Sin pedir permiso. Solo llega. Y una lo respira y se da cuenta que sobrevivió.
No sé cuántas veces imaginé a Patricia entrando con una blusa entre las manos, pidiéndome que se la arreglara. No por lo que significaba la prenda, sino por lo que implicaba el gesto. Porque una hija que te entrega algo roto, con humildad, sin exigencia, está diciendo, confío en tus manos. Y eso, para una madre que ha sido ignorada, vale más que cualquier palabra. Esa tarde, Patricia llegó sin avisar, como ya empezaba a ser costumbre. Traía una camisa blanca, elegante, pero con una costura descosida en el hombro. Me la tendió con cuidado. ¿Tienes hilo de este color?, preguntó. Yo asentí. Y por dentro, se me deshizo algo. La llevé a la mesa de costura. Ella se sentó a mi lado. Me observaba como si mis dedos fueran un misterio. Tomé la aguja, el hilo exacto, y comencé a remendar. Antes no entendía por qué cosías tanto, me dijo. Ahora sé que era tu forma de no romperte. Esa frase me tocó, porque era verdad. Yo cosía para no llorar, para no pensar, para no rendirme. Cada puntada era una forma de decir, sigo aquí. Y que ella lo reconociera, años después, sin drama, sin pedir perdón, fue como un bálsamo. No sanó todo, pero alivió lo suficiente. Mientras cosía, me preguntó si podía acompañarme al mercado al día siguiente. Me sorprendió. Patricia siempre había renegado de esos lugares. Demasiado polvo, demasiada gente, solía decir. Pero ahora parecía querer entrar en mis espacios, no como intrusa, sino como aprendiz. Le dije que sí, claro, porque una madre, incluso herida, no cierra la puerta cuando la hija llama con sinceridad. Y esa petición, tan simple, fue una especie de oración entre nosotras. Un quiero volver, pero dicho con actos. Y los actos, siempre me han hablado más que las promesas. Terminé la costura con una puntada firme. Le devolví la blusa como quien entrega un pedazo del alma ya curado. Ella la dobló con cuidado y la guardó. Me miró con esa mezcla de respeto y ternura que hacía años no veía en sus ojos. Y por un momento, sentí que sí, que tal vez esta vez era distinto. No una tregua, no un teatro, sino una reconciliación lenta, verdadera, tejida entre aguja, hilo y miradas sinceras. No hacía falta hablar más, solo estar. Y eso, estábamos empezando a lograrlo. Esa noche, mientras preparaba té, Patricia me ayudó a lavar los platos. Yo lavaba, ella enjuagaba. Era la primera vez en muchos años que hacíamos algo tan cotidiano juntas. Y sentí que ese gesto, tan doméstico, tenía más poder que cualquier flor, cualquier regalo. Porque las relaciones no se reparan en discursos, se reparan en la rutina. En los silencios cómodos. En los te paso la toalla y los te quedó bien caliente el agua. La miré de reojo. Vi como su expresión era más liviana. Como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla. No forzado. No protocolario. Un beso como los de antes, cuando venía del colegio y se arrojaba a mis brazos. Me acarició el hombro con cariño. Gracias, mamá, dijo bajito. Y esa vez, sí lo sentí. Era un gracias que no pedía nada a cambio. Que no pretendía borrar el pasado. Solo agradecer el presente. Cerré la puerta con el corazón tibio. Me senté un momento en la sala. No lloré. Solo me quedé ahí, sintiendo como esa costura, no fue solo en la blusa. Fue en nosotras. Al día siguiente, salimos temprano al mercado. Caminamos despacio. Ella me ofreció cargar las bolsas. Saludó a las vendedoras con una sonrisa tímida. Se sorprendía con los olores, con los gritos, con las conversaciones entre puestos. No sabía que esto era tan vivo, murmuró. Le conté que ese lugar me había salvado muchas veces. Que ahí, entre cebollas y telas, encontré más comprensión que en cualquier psicólogo. Ella escuchó en silencio. No interrumpía. No corregía. Solo estaba. Y eso, valía todo. Me pidió que le enseñara a escoger buena papaya. Le mostré. Me preguntó cómo hacer tamales sin que se desbaraten. Le expliqué. Me sentí útil. Pero no desde la necesidad. Desde el compartir. Como dos mujeres que, a pesar de lo vivido, aún podían tejer algo nuevo. Caminamos de regreso con bolsas llenas,
pero el alma más ligera. No dije nada. Porque hay días que no se narran. Se guardan como fotos invisibles que uno atesora para los momentos oscuros. Esa tarde, mientras cocinábamos juntas, noté algo curioso. Patricia ya no hablaba como quien da órdenes. Hablaba como quien pregunta, como quien quiere aprender. Me pidió mi receta de pan de elote. Me preguntó si podía usar mi molde viejo. Yo accedí, claro, porque no se trata de castigar. Se trata de discernir cuando alguien está listo para volver desde otro lugar. Y ella, al fin lo estaba. No como hija perfecta, sino como mujer dispuesta a reconocer que se equivocó. Y yo, como madre que ya no busca ser todo, solo ser vista. Después de cenar, Patricia sacó una libreta. ¿Me dictas tu receta? Quiero escribirla con tu letra. Me reí, pero acepté. Porque hay gestos que valen más que 1000 disculpas. Escribí lento, con buena letra. Ella observaba, copiaba, preguntaba. Me sentí como una maestra de nuevo. Pero esta vez, con la alumna más difícil y más querida. Cuando terminamos, me abrazó largo. Largo como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Y en ese abrazo, nos encontramos otra vez. La vi irse con paso tranquilo. No se despidió con culpa, ni con prisa. Solo dijo, nos vemos mañana. Y esas palabras, tan comunes, me sonaron como una promesa. Porque el mañana ya no era una amenaza de silencio. Era una posibilidad. Me quedé en la puerta, respirando hondo. El aire olía a noche fresca, a tortilla, a costura, a cosas por fin en su lugar. Volví a entrar. Lavé la taza del té. Cerré la ventana. Me acosté con una sonrisa. Y mientras el sueño me alcanzaba, pensé, no siempre se necesita una gran reconciliación. A veces, una puntada discreta basta. Un hilo firme. Un gesto simple. Y así, poco a poco, se vuelve a coser la vida. Esa mañana, el mercado olía distinto. No sé si era el aire, el pan recién horneado o la simple presencia de Patricia a mi lado, pero todo parecía más colorido. Caminamos juntas, sin apuro, saludando a los mismos rostros de siempre, que ahora nos miraban con otra cara. Algunas sonreían con complicidad, otras con asombro. Y yo me sentía nueva, como si estuviera recorriendo ese lugar por primera vez, aunque lo había pisado cientos de veces antes. Tal vez porque esta vez no venía sola. Venía con mi hija. Y esa simple diferencia hacía que todo cambiara. Nos detuvimos en el puesto de verduras. Patricia preguntó con una voz suave, casi tímida, ¿cuál chile es menos picoso? La vendedora se rió. Depende de a quién se lo pongas, dijo. Y todas reímos. Vi cómo Patricia se relajaba, como su cuerpo dejaba de estar a la defensiva. Le conté anécdotas del mercado, la vez que una gallina se escapó y corrió entre los puestos, la señora que siempre regalaba un plátano a los niños. Ella escuchaba atenta, como si cada historia fuera un trozo perdido de su propia memoria. Y en cierto modo, lo era. La llevé a mi lugar favorito, la señora Clara, la de los quesos. Cuando me vio con Patricia, sus ojos se abrieron de par en par. Ah, caray. Ahora sí me sorprendió, doña Magdalena, dijo con tono burlón. Patricia se rió. Yo también. Clara nos dio a probar un trozo de queso fresco. Este sabe a infancia, dijo Patricia. Y yo asentí. Porque había sabores que no cambian, aunque uno crezca y se aleje. Y ese momento, con 3 mujeres riendo entre quesos, fue más sanador que cualquier terapia. Seguimos caminando, recogiendo frutas, tortillas, especias. En cada puesto, Patricia saludaba, preguntaba, agradecía. No como una obligación, sino con interés genuino. Noté cómo las personas la aceptaban sin juicio, como si el pueblo supiera perdonar cuando ve verdad en los ojos. Y eso me conmovió. Porque el respeto de los otros no se exige, se gana. Y mi hija lo estaba ganando. Con su humildad, con su disposición, con ese gesto simple de caminar junto a su madre por un lugar que antes consideraba demasiado. Nos sentamos en la banca del fondo, donde siempre me gusta descansar. Patricia compró 2 aguas frescas, jamaica para ella, horchata para mí. Me la tendió con una sonrisa. Ya sé cuál es tu favorita, dijo.
Yo sonreí de vuelta. Nunca es tarde para conocer a alguien de nuevo, le contesté. Ella bajó la mirada, emocionada. No lloró, pero sus ojos decían tanto. Era como si ambas estuviéramos abriendo una ventana vieja, trabada por años. Y el aire que entraba por ella nos estaba enseñando a respirar de nuevo. Le hablé de mi primera vez en ese mercado, con Patricia aún en brazos. De cómo compraba lo justo, de cómo hacía rendir los pesos, de cómo me robaba momentos de felicidad entre tanta necesidad. Ella escuchaba en silencio. En algún momento, me tomó la mano. No con fuerza, con presencia. Y ese simple contacto me llevó años atrás, cuando ella era niña y su mano buscaba la mía para cruzar la calle. Pero ahora era distinto. Ahora éramos dos mujeres compartiendo la vida con respeto. Al regresar a casa, Patricia me ayudó a guardar las cosas. Lavamos juntas las verduras, organizamos la despensa. Yo le enseñé cómo escoger la cebolla buena, cómo guardar el epazote envuelto en servilletas para que dure más. Ella tomaba nota mental de todo. No porque pensara que yo ya no estaría, sino porque quería quedarse con mis formas. Y eso me tocó. Porque uno da por hecho que los hijos saben, que recuerdan. Pero a veces hay que volver a enseñar. Y cuando lo hacen con disposición, es un regalo. Después de comer, me dijo que quería escribir todo lo que aprendiera en una libreta. Que quería registrar las recetas, los consejos, las frases que siempre decía. Me pareció hermoso. Porque esa libreta sería su herencia viva. No de dinero, de memoria. Le regalé una mía, con tapas bordadas. Escribió su nombre en la primera página. Patricia Hurtado puso. Y me miró con orgullo. Como si, por fin, llevar mi apellido fuera un motivo de honra. No de vergüenza. Me pidió que le dictara cómo hacía yo los chiles rellenos. Me reí. ¿Desde cuándo te gustan?, pregunté. Desde que entendí lo que costaba prepararlos, respondió. Y ahí lo supe. Había cambiado. Tal vez no del todo. Tal vez aún tenía mucho que ordenar. Pero esa respuesta era de alguien que había aprendido a mirar con otros ojos. Y yo ya no necesitaba más prueba que esa. Esa noche, antes de dormir, me senté a escribir también. No para competir, para acompañar. Anoté lo vivido ese día como quien deja constancia de un milagro cotidiano. Porque eso fue para mí, un milagro sin luces, sin música, sin testigos. Un milagro hecho de tortillas, frutas, manos que cargan bolsas, palabras simples, y una hija que, por fin, estaba volviendo. Me dormí con el cuerpo cansado, pero el corazón en paz. Y eso, hacía tiempo que no lo sentía. Cerré los ojos sabiendo que había sido un día completo. No perfecto, completo. Porque cuando una vida empieza a remendarse, no se nota de golpe. Se nota en los detalles. Y esa costura invisible había empezado a sostenernos otra vez. El vestido seguía colgado en el armario de Patricia. Blanco, intacto, con sus encajes todavía brillando. Pero cada vez que pasaba junto a él, bajaba la mirada. No por vergüenza, por certeza. Sabía que ya no iba a usarlo. Y yo también lo sabía. No porque me lo dijera directamente, sino por cómo hablaba de las cosas. Por cómo se refería al futuro con otra voz. Una más honesta. Una más libre. Esteban seguía ahí, sí, pero algo entre ellos había cambiado. Ya no hablaban de fechas. Ya no hablaban de la luna de miel postergada. Hablaban de empezar de nuevo. Y no como pareja. Como personas. Un día, mientras cosíamos en la cocina, me dijo sin mirarme, no voy a volver a organizar una boda. No así. Yo no respondí, porque entendí que esa frase no era para iniciar una conversación. Era una decisión. Una de esas que se dicen en voz baja, pero se sienten como campanas. Patricia no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Y eso, se notaba. Ya no quería fingir. Ya no quería complacer a los demás. Quería reconstruirse, entenderse y, por primera vez, hacerlo sin esconderme en el proceso. Esa decisión no me dolió. Me alivió. Esteban vino una tarde. Se sentó conmigo en el patio. No traía prisa.
Me ofreció ayuda con unas macetas y, mientras cavábamos juntos, me dijo: Patricia está cambiando. Y yo también. Pero no sé si juntos. Asentí. Le puse la mano en el hombro. No hacía falta decir más. A veces el amor no basta. Y entenderlo también es madurar. No había rencor entre ellos. Solo un silencio nuevo. Uno de esos silencios que no se paran por odio, sino por respeto. Por fin se estaban escuchando. Aunque fuera en despedida. Pasaron los días. El vestido siguió colgado. Hasta que, una mañana, Patricia lo bajó del perchero. Lo dobló con cuidado. Lo metió en una caja. Voy a donarlo, me dijo. Tal vez otra mujer pueda darle un final bonito. Y esa frase me quebró. No de tristeza, de orgullo. Porque para hacer eso, se necesita coraje. Soltar una fantasía. Dejar ir una imagen pública. Romper con lo que todos esperaban. Me ofrecí a bordarle unas iniciales a mano. Ella aceptó. Ponle Esperanza, me dijo. Y eso bordé. El día que llevó la caja al centro comunitario, fue como si algo se liberara. Ella volvió con las manos vacías, pero el rostro liviano. Me abrazó fuerte. Gracias por no empujarme a seguir algo que ya no sentía, me dijo al oído. Y yo entendí que el verdadero amor no presiona. Acompaña. No exige. Sostiene. Me senté con ella a tomar un café. Miramos fotos viejas. Nos reímos. Lloramos un poco. Pero ya no era dolor. Era ternura. De la más pura. De esa que nace cuando alguien elige volver y quedarse. Esa tarde, decidimos volver al salón. No para reclamar. No para recordar con amargura. Solo para estar. Le pedimos a don Filemón que nos dejara entrar un rato, a solas. Él, con ese corazón enorme que tiene, accedió sin preguntar. Entramos despacio. El lugar estaba vacío. Eco, polvo, sillas apiladas. Patricia caminó hasta el centro. Se quedó parada ahí, mirando alrededor. Aquí me grité cosas a mí misma que no quería oír, dijo. Y yo, solo la observé. A veces las palabras no bastan. Pero estar ahí, en silencio, con ella, era suficiente. Nos tomamos de la mano. Sin lágrimas. Sin disculpas. Solo eso, dos mujeres de pie, en un lugar donde una historia se rompió, pero también empezó a sanarse. Patricia puso música desde su celular. Una canción suave, instrumental. Me miró. ¿Bailamos?, preguntó. Y yo, que hacía años no bailaba, dije que sí. Y ahí, en medio de ese salón vacío, con nuestras sombras bailando sobre el piso viejo, entendí que no todas las bodas necesitan testigos. Algunas solo necesitan corazón. Nos reímos. Nos pisamos los pies. Nos abrazamos. Fue la danza más sincera de nuestras vidas. No tenía público. No tenía guión. Solo tenía verdad. Cuando terminó la canción, nos quedamos abrazadas. Lloramos bajito. Y esa vez, no dolía. Era un llanto de limpieza. De alivio. De entender que a veces hay que romper la ceremonia para recuperar el vínculo. Y que eso, aunque no luzca en las fotos, vale infinitamente más. Al salir, Patricia se detuvo en la puerta. No sé qué viene después, mamá, pero quiero vivirlo contigo cerca. Yo no dije nada. Solo la tomé del brazo y le besé la mejilla. Porque no importaba lo que viniera. Ya habíamos cruzado el incendio. Ya sabíamos que podíamos caminar entre ruinas y aún así florecer. Y eso era más poderoso que cualquier altar. Volvimos a casa con el sol bajando. Cocinamos juntas. Cantamos una canción que solíamos escuchar cuando ella era niña. Comimos en silencio, con esa paz que no se compra. Esa que se gana con verdad. Lavamos los trastes, secamos juntos los recuerdos, y nos despedimos sin miedo. Porque cuando el amor se repara, ya no necesita promesas. Solo presencia. Y así entendí que la boda más importante no siempre es la que se celebra con invitados. A veces es la que se hace entre madre e hija, en medio de la vida real, sin adornos. Una boda de corazones, de reencuentros, de respeto. Y esa
fue la que al fin tuvimos. Desperté temprano ese día, como siempre. El cielo aún estaba gris, con esas primeras luces que entran sin hacer ruido por la ventana de la cocina. Me preparé café con canela y lo tomé sentada en mi silla de siempre, viendo cómo se movían las hojas del limonero en el patio. Todo parecía en su lugar, pero dentro de mí, algo había cambiado. No era un cambio brusco, ni mágico. Era como si la vida, por fin, me hubiera devuelto el aire que me había ido quitando en silencio. Como si, después de tanta tormenta, ahora pudiera sentarme a respirar sin apuro, sin miedo. Me levanté y abrí el ropero. Ahí estaba el vestido morado. No el de la boda. El otro. El nuevo. Aquel que empecé a coser después de que todo se desmoronó. Aquel que tejí sin apuro, con puntadas largas, con telas suaves, sin fecha fija para usarlo. Era mío. Solo mío. Y ese día decidí ponérmelo. No porque hubiera evento. No porque alguien lo pidiera, sino porque sentí que era momento de vestirme con lo que yo había construido para mí. Lo planché con esmero, me perfumé con agua de rosas y me peiné el cabello con aceite de almendras. Me miré al espejo y me sonreí. De verdad. Salí a la calle con pasos tranquilos. Saludé al vecino, a los niños que jugaban, al señor del triciclo de pan. Fui al mercado, no por necesidad, sino por rutina. Recorrí los pasillos, toqué las frutas, hablé con las vendedoras. Algunas me miraban con admiración discreta, otras con respeto profundo. Y yo, no necesitaba nada más. Porque por fin, después de tanto, me sentía reconocida. No por lo que hice, no por lo que sufrí, sino por lo que soy. Una mujer que cayó, que se levantó, que no gritó, pero que dejó claro donde ya no podía ser ignorada. Al volver a casa, encontré sobre la mesa una nota de Patricia. Salí con Esteban. Volvemos al rato. Dejé la comida lista. Te quiero. Sonreí. No porque fuera perfecta, porque era real. Una hija que ahora dice te quiero sin adornos. Que deja comida hecha. Que vuelve sin miedo. Me senté a comer sola, pero acompañada de una paz que no recordaba haber sentido en años. Ya no me dolía el pasado. No me pesaba. Porque lo habíamos mirado de frente. Y cuando uno logra mirar de frente lo que dolió, deja de doler igual. Después del almuerzo, saqué mi costura. Empecé un nuevo proyecto, una manta grande, de colores claros. Cada puntada era una promesa. No para otros. Para mí. Porque entendí que la vida no se trata de que te devuelvan todo lo que diste. Se trata de darte tú, sin perderte, de poner límites sin dejar de amar, de dejar ir sin dejar de sentir. Y yo, por fin, había aprendido todo eso. No en libros, no en discursos, en mi cuerpo, en mi cocina, en el eco de un grito, en el silencio de una sonrisa. Patricia llegó al atardecer. Me besó la frente, me trajo flores. Hoy te vi más bonita que nunca, me dijo. Y yo le respondí, es que hoy no vengo herida. Hoy vengo completa. Se le humedecieron los ojos. Nos sentamos a tomar café. Me contó de su día. Me pidió un consejo para una receta. Y mientras hablaba, la miré sin dolor, sin rencor. Porque el amor, cuando se reconstruye sin prisas, ya no necesita condiciones. Solo se ofrece. Así. Suave. Presente. Antes de dormir, salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Me envolví en mi rebozo y me senté un rato a mirar el cielo. Pensé en todo lo que fue, en todo lo que dolió, en todo lo que quedó atrás. Y sonreí. Una sonrisa chiquita, casi imperceptible, pero firme. Porque entendí que no hace falta gritar cuando una sabe lo que vale. Que no hace falta aplausos cuando una camina con dignidad. Que no hace falta demostrar nada cuando ya se ha vivido tanto. A veces, reír es la respuesta más elegante. Y esa risa, bajita, fue mi forma de cerrar el ciclo. De honrar a la mujer que fui, a la madre que luchó, a la Magdalena que aprendió que el amor verdadero no siempre viene de quien uno espera. Pero sí puede nacer en uno mismo. Me fui a dormir con el corazón completo. Y eso, ya es victoria. Mi hija me metió en la peor mesa de su fiesta y me gritó,
fuera de mi boda, creyendo que con eso me rompería. Pero yo solo me reí, porque cuando sabes lo que vales, no necesitas discutir, solo actuar. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mis hijos me ignoraron por completo en una cena. Yo no dije nada, solo sonreí y llamé al dueño. Porque lo que ellos no sabían es que el dueño estaba de mi lado. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mis hijos me ignoraron en la cena, yo sonreí y llamé al dueño porque el dueño. No te lo pierdas, porque estas historias te enseñan que quien te desprecia muchas veces depende de ti más de lo que imagina. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.